días, estimada doctora. Buenos días, estimados compañeros. Somos el grupo número 1 conformado por mis compañeros Acosta María, Castro Ariadna, Cordero Juliana, Figueredo Ney, Herrera Zulma, Infante Victoria, Torres Esther, Useche Bárbara, Uzcategui Moisés y mi persona, Pedro Medina. En esta oportunidad les traemos un tema de suma importancia, como lo son los periodos del desarrollo humano, haciendo énfasis en el periodo prenatal. Antes de irnos de lleno a lo que es el periodo prenatal, tengo que darles una pequeña introducción o una pequeña reseña sobre lo que son los periodos del desarrollo humano. Podemos decir que el ser humano por naturaleza tiende a ser un tanto investigativo. Es por esto que podemos ver que a diario buscamos la solución, el sentido y el porqué a todas las cosas y procesos que nos rodean, inclusive el origen de nosotros mismos. Es por eso que es de suma importancia tener nociones sobre lo que fue nuestro origen, nuestra concepción y nuestra formación prenatal. Dicho de otras palabras, lo que fuimos antes de llegar a este mundo, teniendo en cuenta los procesos complejos por los que pasamos. Ahora bien, todos los seres humanos o todos los individuos de la especie humana atraviesan por diversos procesos desde que nacen hasta que mueren. ¿Qué queremos decir con esto? O visto desde otra manera, imaginémonos una escalera con 7 peldaños. A medida que vamos escalando estos peldaños, vamos adquiriendo ciertos grados de madurez y ciertos grados de responsabilidades, a su misma vez cambios tanto mentales como físicos y cambios corporales a nivel de rasgos y características. ¿Qué queremos decir con esto? A medida que vamos pasando por cada una de estas etapas, vamos madurando, vamos creciendo y vamos introduciendo a nuestros sistemas características que nos ayudan en este desarrollo humano. Anteriormente habíamos mencionado 7 peldaños. Esto hace alusión o referencia a las 7 periodos o las 7 etapas que comprenden este desarrollo humano, las cuales son el periodo prenatal, el periodo de la niñez, el periodo de la infancia, el periodo de la adolescencia, el periodo de la juventud, el periodo de la adultez y el periodo de la ancianidad. Vamos a decir que una de estas etapas es más importante que la otra, ya que cada una aporta características esenciales, fundamentales, únicas e irreemplazables para el desarrollo del ser humano como tal. Ahora bien, nos vamos a introducir de lleno ahora en lo que es el periodo prenatal. El periodo prenatal o el término periodo prenatal hace referencia al tiempo en el embarazo, desde la concepción hasta el nacimiento. Esto tiene una duración aproximada de 40 semanas o 9 meses. El periodo prenatal lo podemos dividir en 3 trimestres o en 3 etapas, que permite que el embrión se desarrolle en un feto para posteriormente convertirse en un bebé humano. Dentro de estas etapas ocurren procesos y desarrollos tanto como para la madre como para el bebé. Por ejemplo, el aumento de peso en ambos y los cambios físicos y hormonales que se producen en cada uno de ellos. Bien, anteriormente habíamos mencionado que son 3 etapas o 3 periodos los que comprenden este desarrollo prenatal, los cuales son el periodo preembrionario, el periodo embrionario y el periodo fetal. Antes del nacimiento, el ser humano como tal atraviesa distintos procesos, etapas y periodos de suma importancia, desde el más pequeño, pero no menos importante, como lo es el periodo preembrionario, el cual engloba la progénesis, la génesis o fecundación, la segmentación, la mórula, la blastulación y la gastrulación. Por otro lado, tenemos procesos un poco más complejos, como lo es el proceso o el periodo embrionario, el cual engloba la preorganogénesis y la organogénesis, y el proceso fetal o el periodo fetal, que va comprendido desde la semana número 8 hasta la semana número 40 de gestación. Vamos con la progénesis. Para la formación de un nuevo individuo se necesita células tanto femeninas como células masculinas, las cuales en conjunto llevarán la información genética completa que permitirá el desarrollo del nuevo embrión. El estudio de estos gametos o células y su unión se le va a denominar progénesis, y a su misma vez esta se comprende de fases. Como fase primera o como fase principal tenemos la gametogénesis,
que no es nada más y nada menos que el estudio de los gametos femeninos, los gametos masculinos, su desarrollo y su maduración. Para entender la gametogénesis, podemos dividirlas en dos partes: la espermatogénesis y la ovogénesis. Espermatogénesis es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides. Es la gametogénesis en el hombre y tiene su lugar en las gónadas. La espermatogénesis tiene una duración aproximada desde 62 a 75 días y se extiende desde la adolescencia y durante toda la vida del varón. La formación de espermatozoides comienza alrededor del día 24 del desarrollo embrionario en el saco vitelino. Aquí se crean aproximadamente unas 100 células germinales, las cuales más adelante migrarán hacia los esbozos de los genitales o de los órganos genitales. Alrededor de la cuarta semana del desarrollo embrionario, se crean alrededor de 4000 de estas células germinales. Hacemos énfasis en que los testículos, para producir espermatozoides, tendrán que esperar hasta la pubertad, que es donde ya se encuentran lo suficientemente maduros y desarrollados. Cabe destacar que la espermatogénesis es el proceso mediante el cual se maduran los gametos masculinos. ¿Qué queremos decir con esto? Es el proceso mediante el cual el espermatozoide adquiere la facultad de fecundar el óvulo. Este proceso de transformación comienza cuando se alcanza la madurez sexual. Estas células o espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos de los testículos y van dividiéndose por mitosis hasta crear millones de ellos. Los gametos masculinos que aún no han alcanzado la madurez se les denomina espermatogonio y se caracterizan porque son todavía células diploides, las cuales comprenden 23 pares de cromosomas. Al alcanzar o al llegar el momento de la maduración, los espermatogonios pasan por distintas fases y distintos procesos hasta convertirse en un espermatozoide funcional. Dentro de estos procesos podemos observar la formación de espermatocitos primarios, la formación de espermatocitos secundarios, que se caracterizan porque ya son células haploides, las cuales comprenden solo 23 cromosomas, la formación de las espermatides, la diferenciación o la espermiogénesis, que es cuando ya el espermatozoide está totalmente maduro y adquiere su facultad para poder introducirse al óvulo. Culminamos de hablar de la espermatogénesis, ahora vamos con la ovogénesis, que es la segunda fase para entender a profundidad este proceso de gametogénesis. En este caso hablaremos sobre la maduración de las células femeninas, a las cuales se le denomina óvulo. Este proceso comienza dentro de los primeros meses de gestación de la hembra, pero la maduración es incompleta o no concluye hasta que llega la madurez sexual. A las células que aún no han madurado se les conoce como ovocitos primarios. Estas se caracterizan por ser células diploides, o sea, contienen 23 pares de cromosomas. Cuando llega la madurez sexual, estos ovocitos se transforman durante un proceso llamado meiosis y se convierten en ovocitos secundarios, los cuales se caracterizan por ser células haploides. Quiere decir que contiene 23 cromosomas. Estos ovocitos secundarios van a dar paso al ovotide para luego dar paso al óvulo maduro. Muy buenos días, doctora. Pasando a lo que es la etapa de la fecundación, que es la unión del gameto femenino, que es el óvulo, y el gameto masculino, que son los espermatozoides. Este proceso pasa cuando dos personas tienen relaciones sexuales y el hombre introduce el pene en la vagina, eyaculando más de 300 millones de espermatozoides, que viajan hasta las trompas del falopio pasando por diferentes procesos, donde deben de pasar por el cervix, que es la parte inferior del útero que abre dentro de la vagina. Luego, estando dentro del cervix, el espermatozoide continúa viajando hacia el útero hasta lograr llegar a las trompas del falopio y poder atravesar el óvulo, teniendo así la fecundación. Finalmente, de que el espermatozoide llega al óvulo, se permanece ahí
hasta poder ser empujado por una capa, que es la zona pelúcida. La zona pelúcida es la que se encarga de impedir que más de un espermatozoide entre, y lo hace hasta que el espermatozoide alcance la capa exterior del óvulo. La zona pelúcida tiene pequeños espacios con fluidos, donde el espermatozoide, al hacer contacto con estos fluidos, el espermatozoide fertiliza el óvulo y así puede llamarse cigoto. Y doctora, voy a darle continuidad al tema con el periodo preembrionario. La fase preembrionaria del desarrollo intrauterino, que en ocasiones también es denominada fase germinal, es la más breve de las tres. Se prolonga desde la fecundación hasta la segunda semana, dado que el embarazo no suele detectarse hasta aproximadamente un mes después. La mujer aún no es consciente de la fecundación. En este periodo de tiempo, el óvulo fecundado, conocido como cigoto, desciende por las trompas de falopio hasta llegar al útero, donde se implanta aproximadamente entre el 8º y 10º día de la gestación. Cuando esto sucede, empieza a desarrollarse la placenta. Durante este proceso, el cigoto se autorreplica repetidamente. Esta división da lugar primero a la mórula y luego a la blástula, nombres que se le otorgan al conjunto de células que dan lugar al embrión en función de su grado de desarrollo. Durante la primera semana, el futuro embrión no crece, debido a que se encuentra contenido dentro de la zona pelúcida, que son una capa de glicoproteína. Posteriormente, ya implantado en el útero, empezará a desarrollarse rápidamente a partir de un proceso de diferenciación celular. Debido a la presencia de agentes nocivos externos denominados teratógenos, como infecciones, enfermedades de la madre o determinadas sustancias, puede provocar abortos espontáneos o bien no afectar en lo absoluto al futuro embrión, siempre y cuando se dé en esta fase del desarrollo prenatal. Segmentación es un proceso embrionario de multiplicación celular que comienza inmediatamente después de la fecundación, caracterizado por mitosis rápida y sucesiva, formando células llamadas blastómeras. Su producto final es una estructura compacta multicelular llamada mórula. Este proceso se realiza en la trompa de falopio. Dura aproximadamente 3 días y a medida que va ocurriendo la multiplicación celular, las blastómeras se van haciendo cada vez más pequeñas. El cigoto mantiene su tamaño regulado por la progesterona. Las blastómeras se mantienen unidas entre sí debido a una sustancia intracelular y a la zona pelúcida que mantiene al cigoto con su mismo tamaño. Es importante que antes de que comience la segmentación se duplique el material genético o ADN. Así, al formarse las primeras 2 blastómeras, cada una tenga 46 cromosomas. Aproximadamente a las 24 horas tenemos 2 blastómeras. A las 48 horas tenemos estadio de 8 células y a las 72 horas 16 células o mórula. A las 48 horas, al formarse las 8 células, el estadio de las 8 células, disminuye la adherencia entre las blastómeras y se segregan formando una masa periférica o trofoblastos y una masa interna celular o embrioblasto. Es un conjunto de células procedentes a la división del óvulo fecundado que representa sus primeros estadios en el desarrollo embrionario en su fase intermedia, es decir, entre el cigoto y el blastocisto. El estadio de la mórula se caracteriza porque todas sus células son del mismo tamaño y no hay diferenciación de órganos. En los elementos se resalta lo que es la masa celular interna y la forma circundante de la masa celular externa, en donde sus funciones es que la masa celular interna dará origen a los tejidos del embrión propiamente dicho y la masa celular externa dará lugar al trofoblasto, que más adelante contribuirá a formar su placenta. Este proceso se da en la meiosis, que se caracteriza por la replicación de sus células y la creación de unas nuevas.
En este proceso de meiosis se da la meiosis 1 y la meiosis 2, que representa diversas etapas, como la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Blastocitos. Ya al momento en que la mórula ha ingresado a la cavidad uterina, se empieza a llenar de líquido en la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares, en la masa celular interna. Poco a poco estos espacios intercelulares confluyen y se va a denominar una cavidad única, llamada cavidad del blastocele. Es aquí, en este proceso, donde se realiza la etapa del blastocitos. En la masa celular interna es denominada embrioblastos y la masa celular externa tiene formas aplanadas en su pared epitelial del blastocito y es denominada trofoblastos. En el trofoblasto sus células son periféricas, que va a dar origen a la porción fetal de la placenta, mientras que el embrioblasto va a dar origen al embrión. Ya al quinto día del desarrollo, ya la zona pelúcida ha sido desprendida, probablemente sea por la presión que ejerce el crecimiento del blastocele. Entonces ya tenemos que no hay zona pelúcida y se va a dar inicio al proceso o la etapa de implantación. Algunas características de los blastocitos es que son pluripotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que en la masa celular interna se puede convertir en cualquier tejido, a excepción de la placenta. También son embriones de 5 o 6 días de desarrollo y forman aproximadamente unas 200 células que se han ido convirtiendo desde la división del cigoto. En la segunda semana se produce lo que es la implantación. Esto quiere decir que es un proceso embrionario de contacto, de adhesión o invasión que va a ser por parte del blastocito hacia el endometrio. La implantación normal se da en el tercio superior del útero o fondo del útero, en su cara anterior o más frecuente en la posterior, en donde esta se da a partir del día 6 hasta aproximadamente la segunda semana de posfecundación, es decir, entre los días 20 a 24 de un ciclo de 28 días. Hacia el día 5, el blastocito cae y flota libremente en la cavidad uterina. Es allí donde se produce la eclosión de la zona pelúcida. Se va a adherir o va a invadir, mejor dicho, a lo que es el endometrio. Por último, para finalizar el proceso de implantación, se da un sangrado genital que se produce constante con lo que es la menstruación y dura aproximadamente 1 o 2 días y es indoloro. En el trofoblasto se da 2 capas celulares, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto es la capa interna con células mononucleadas y permite la creación de nuevas células. Y el sincitiotrofoblastos es la capa externa con células multinucleadas. Esta va a ser el proceso invasor, por así decirlo. El sincitiotrofoblastos sintetiza una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, o sus siglas como GCH. Esta hormona está en la sangre de la madre, en donde llegará a los ovarios y allí va a proteger, por así decirlo, el cuerpo lúteo para que no se desprenda. Como esta hormona está en la sangre de la madre, se va a expulsar por los riñones y es allí donde, si se tiene una sospecha de un embarazo, se va a identificar por medio de la sangre o por medio de la orina materna. En el embrioblastos se divide 2 capas celulares, el epiblasto y el hipoblastos. En el epiblasto se forman células cilíndricas y en el hipoblasto células cúbicas. Durante este proceso se dan muchos acontecimientos, en donde tenemos que en el día 8 y 9 ya el blastocito está completamente introducido en el endometrio. Se diferencian las células del epiblasto
y las células amnióticas que darán lugar a la cavidad amniótica. En el periodo de prevellosidad consta de la evolución intervellosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya el blastocito esté completamente introducido en el endometrio, se va a producir lo que son las deciduas endometriales. Tenemos la decidua endometrial basal, que se encuentra ubicada por encima de un espacio que está en contacto con el blastocito, llamado porión frondoso. Dará lugar a lo que es la placenta. La decidua capsular es semejante a la basal, solamente que se encuentra por encima, y la decidua parietal va a dar lugar al resto de la cavidad uterina. Desde el día 9 al día 13 se produce lo que es la formación lacunar. ¿Qué quiere decir esto? Que se caracterizan sus vacuolas que están aisladas del sincitio trofoblastos, que va a producir unas lagunas, y estas lagunas son denominadas cavidades hemáticas y dará origen a lo que es los nutrientes del desarrollo embrionario. En relación con lo anteriormente expuesto por mi compañera, dentro de este orden de ideas pasamos al día 11, donde el blastocito se profundiza en el estroma endometrial. Luego el sincitio trofoblasto continúa su invasión y las lagunas trofoblásticas se ponen en contacto con los vasos sanguíneos maternos, llenándose de sangre materna. Luego se origina la circulación uteroplacentaria primitiva, donde las lagunas llegan llenas de sangre a través de las arterias espirales endometriales con oxígeno y nutrientes que pasan a través de la disfunción del embrión, y en dirección opuesta se elimina la sangre desoxigenada. Luego estos espacios lacunares llenos de sangre materna formarán los espacios intervellosos de la placenta. Luego, para el día 12 se forma una sustancia reticular extraembrionaria o tejido conectivo laxo, derivado del epiblasto, que se ubica entre la superficie externa del saco vitelino primitivo o membrana Hauser y el citotrofoblasto, y entre la cavidad amniótica, de manera que rodea el disco geminitivo bilaminar y el saco vitelino. Es el mesodermo extraembrionario. ¿Okay? En él aparecen espacios que se van uniendo hasta formar la cavidad coriónica. Luego, para el día 13 se da una segunda oleada, es decir, se desprenden nuevamente las células del hipoblasto y se forma el saco vitelino definitivo. Luego tenemos lo que es la implantación anormal. Esta es una complicación rara pero peligrosa del embarazo, por una adherencia anormal de la parte de la placenta a la pared uterina. Tiene una ausencia parcial o completa de una capa esponjosa y decidua verdadera, defectuosa con vellosidades cariónicas, como por ejemplo tenemos lo que es el embarazo ectópico, o sea, es un embarazo que se forma fuera del útero. Durante la tercera semana del desarrollo ocurre uno de los procesos morfológicos fundamentales para la vida humana, como lo es la gastrulación. Esta gastrulación es el proceso mediante el cual se forma, a partir de la migración de poblaciones celulares ubicadas en el epiblasto, un embrión trilaminar. ¿Okay? ¿Cuál es la formación de este embrión? Vamos con lo que es el disco embrionario, y más concretamente el blastodermo, que es el origen de estos tejidos embrionarios y parte de los tejidos extraembrionarios. Uno de los procesos fundamentales de las fases iniciales del desarrollo embrionario consiste en la formación de una tercera capa embrionaria, de tal modo que el disco embrionario laminar está constituido por el epiblasto e hipoblasto, que llegará a configurarse en un disco trilaminar. Y este disco está constituido por lo que es el ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Okay? Entonces quedamos en lo que es este embrión. Este embrión forma parte del desarrollo embrionario y ocurre después de la formación de la blástula. Esto es, que sigue a la desegmentación o clivaje, y tiene como consecuencia la formación de las capas fundamentales del embrión o capas germinales, en las cuales se organizan los tejidos y órganos del adulto. Entonces, ¿cuáles son estas capas? Estas capas son endodermo,
El endodermo es la capa externa, por ello formará parte de las paredes que constituyen el espacio que rodea el embrión, o como se dice, el saco amniótico. Este ectodermo se puede distinguir de dos partes de la capa: el ectodermo neural, denominado así porque puede contener las células que darán lugar a la formación del sistema nervioso, y el resto de la superficie ectodérmica. Luego tenemos el ectodermo no neural. Este dará lugar fundamentalmente a la capa de las células cutáneas más superficiales de la epidermis, el mesodermo. Esta es la capa intermedia, es decir, las células se formarán por la parte superior de la capa, que creció hacia el inferior de la blástula. Y por último tenemos el endodermo, que es la capa de las células más internas que se limita a seguir el proceso de incurvación embrionaria, dando lugar a la construcción del tubo endodérmico que recorre el embrión longitudinalmente desde la boca primitiva hasta el ano. Entonces, esta gastrulación es el evento principal de la tercera semana de la gestación. A partir de esta gastrulación se puede definir la encefalización, una simetría de diferenciación entre el extremo encefalítico y el extremo caudal del embrión, ya que el proceso sucede más rápido en el extremo encefálico y cuando se ha terminado aún no ha hecho en el extremo caudal. Luego tenemos tipos de gastrulación. El proceso de gastrulación ocurre de modo diferente según el tipo de huevo y su subsiguiente segmentación. Los principales tipos de gastrulación son la gastrulación por invaginación o embolia. La mayoría de los filos animales presentan segmentación holoblástica y en este caso la blástula tiene aspecto de una bola hueca. La cavidad que delimita se denomina blastocele. Una blástula de este tipo experimenta la gastrulación por un proceso de invaginación, es decir, que una parte de las células ectodérmicas se invagina hacia el blastocele para formar la segunda hoja embrionaria y delimitar una nueva cavidad. El arquenterón, que comunica con el exterior por el blastóporo, es el tipo que se ha detallado anteriormente. Luego tenemos la gastrulación por epibolia. Ocurre cuando el huevo presenta una cantidad moderada de vitelio situado en el polo vegetativo y la segmentación produce grandes macrómeros vitelinos. Luego tenemos la gastrulación por involución. Cuando la cantidad de vítelo del huevo es tan grande que la segmentación es el tipo meroblástico, el cual se forma por un pequeño casquete de las células o discoblástula, y entonces la gastrulación se produce generalmente por involución. Y luego tenemos la gastrulación por deliminación. Es un tipo poco frecuente. Este ocurre cuando se forma el celoblástula. El endodermo se forma a partir de una división de las células ectodérmicas y de la migración y hundimiento de las mismas. La gastrulación se compleja con separación de dos capas de células, una externa y otra interna, y no hay blastóporo, sino que la cavidad del arquenterón se abrirá por un proceso secundario. Y luego tenemos lo que es la gastrulación por ingresión. Es similar al caso anterior, pero el endodermo se forma por migración de células ectodérmicas, en vez de por división o migración de las mismas. En este caso, poco se forma el blastóporo durante el proceso. Este tipo lo presentan los isnidarios, estopnóforos y esponjas. Luego pasamos a lo que es la fase de la preorganogénesis. ¿Okay? Esta preorganogénesis es el conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, se transformen en los diferentes órganos que conforman un organismo o nosotros mismos. El periodo de preorganogénesis corresponde a la etapa más delicada y en la que las influencias externas van a producir mayores consecuencias adversas al condicionar el buen desarrollo de los diversos órganos del cuerpo humano. Luego tenemos que la embriología humana define como organogénesis el periodo comprendido entre la tercera
y la octava semana del desarrollo. En esta etapa, primero se produce el peso de embrión bilaminar a trilaminar, como ya lo había explicado lo que es la gastrulación, dando lugar al ectodermo, el mesodermo y el endodermo embrionario. Estos a su vez, a las siguientes semanas se diferenciarán y especializarán, dando lugar a los diferentes órganos del cuerpo humano, cuyos esbozos quedarán conformados antes del tercer mes de gestación, donde comienza el periodo fetal. Periodo embrionario. El periodo embrionario es la etapa en donde se forman todos los órganos y sistemas del embrión, proceso mejor conocido como organogénesis, la cual es una fase que va desde la cuarta a la octava semana. Aunque el periodo embrionario es muy corto, el embrión corre el riesgo de presentar una anomalía congénita, ya que es más susceptible a las acciones de los teratógenos o agentes nocivos. Los teratógenos son capaces de alterar el desarrollo de una o más estructuras, ocasionando así anomalías leves, moderadas y graves que pueden o no permitir la supervivencia del nuevo ser. Para diagnosticar la edad embrionaria existen diversos parámetros, los cuales pueden ser la cantidad de somitas en los embriones más jóvenes y la longitud craneocaudal en los embriones de mayor edad. Sin embargo, estos parámetros no son determinantes, por lo que es mejor tomar como referencia las características morfológicas externas del embrión, ya que son más confiables para diagnosticar la edad morfológica, la cual se determina en semanas. Al inicio de la cuarta semana, el embrión termina su plegamiento y podemos observar los neuroporos craneal y caudal. El neuroporo craneal se cierra el día 25 después de la fertilización, mientras que el caudal se cierra 2 días después. La cabeza del embrión es pequeña y se observan engrosamientos ectodérmicos mejor conocidos como placodas, los cuales se encuentran localizados en la parte externa de la cabeza. En la región dorsal y lateral se encuentra la placoda óptica, la cual va a ser el primordio del oído interno. Ventralmente y a los lados de la línea media se encuentra la placoda nasal, la cual va a ser el centro de desarrollo de la nariz. En el área del futuro cuello del embrión se forman 3 pares de arcofaringeos, los cuales van a dar origen a las estructuras del cuello y de la cara. En el tórax, el desarrollo cardíaco está muy avanzado, por lo que se puede apreciar exteriormente la prominencia cardíaca. Los esbozos de las extremidades aún no se han formado, sin embargo, al terminar esta fase, en la región de las extremidades superiores se encuentra un engrosamiento ectodérmico conocido como cresta ectodérmica apical, la cual va a marcar el inicio de las extremidades. En la quinta semana, los niveles de la hormona gonadotropina coriónica humana, la cual es producida por el blastocito, aumenta rápidamente. Esto le da una señal a los ovarios para que dejen de liberar óvulos y produzcan estrógeno y progesterona. El aumento de estas hormonas interviene en el periodo menstrual, por lo que se conoce como el primer signo del embarazo. Además, promueve el crecimiento de la placenta. A esta altura, el embrión ya posee 3 capas. La capa externa, mejor conocida como ectodermo, la cual va a dar origen al sistema nervioso periférico y central, al oído interno y a los ojos. La capa media de las células, mejor conocida como mesodermo, se va a encargar de desarrollar el corazón y el sistema circulatorio, además de dar origen a los huesos, los ligamentos, los riñones y gran parte del aparato reproductor del embrión. Y por último, la capa interna de las células, mejor conocida como endodermo, se va a encargar de desarrollar los pulmones y los intestinos del embrión. En esta semana, el crecimiento del embrión es muy vertiginoso. Mide aproximadamente de 5 a 6 milímetros y la cabeza es muy grande en comparación al resto del cuerpo. Además, las extremidades son muy cortas. Los dedos no se distinguen todavía, se desarrollan órganos como el corazón, el cual empieza a bombear sangre. También se desarrollan las estructuras necesarias para la formación del cuello y la cabeza. Aparecen pequeños bultos que pronto se convertirán en los brazos. El dorso del embrión adopta una curvatura en forma de C, se cierra el tubo neural a lo largo de la espalda del embrión y a partir de aquí se forma el encéfalo y la médula espinal. A la 7ª semana se desarrolla el cerebro, las retinas y el rostro del embrión. Aparecen pequeños bultos en las extremidades inferiores que luego se convertirán en piernas y los bultos de los brazos que habían aparecido en la semana anterior ahora tienen forma de paletas. El embrión mide 22 milímetros.
los tejidos y órganos que se formaron en la fase embrionaria maduran, el corazón ya posee 4 cavidades, se empieza a desarrollar el paladar y la lengua, la placenta aumenta de tamaño para nutrir mejor al bebé, el cordón umbilical crece y se ensancha, el sistema digestivo y el aparato urinario, que antes eran una sola estructura, se separan y se empieza a desarrollar los pezones y los folículos pilosos. Al finalizar esta semana, el embrión ya mide 1 centímetro. Además, son las semanas más delicadas, ya que pueden afectar el embrión medicamentos, la cafeína, la nicotina, el alcohol y las radiaciones, como pueden ser las radiografías. En la 8ª semana, el embrión pasa a llamarse oficialmente feto. Se han formado todos los esbozos de las extremidades del futuro bebé. El rostro ya está más definido, por lo que podemos apreciar párpados, nariz incipiente y labio superior. El cuerpo del embrión se va alargando como a forma humana y la piel del mismo es translúcida, por lo que podemos observar el esqueleto. Sin embargo, los huesos aún no se han calcificado, por lo que están hechos de cartílago y los hace blandos. El embrión mide entre 4 y 5 centímetros, pesa 9 gramos y la circulación del cordón umbilical está muy bien desarrollada. Además, se empieza a enderezar el cuello y la espalda. Organogénesis. En anatomía, un órgano es el conjunto de tejidos que realizan alguna función específica. Un órgano está formado por distintas clases de tejidos, como pueden ser músculos o membranas. Los órganos representan el nivel de organización biológica superior al tejido e inferior al sistema. Cuando hablamos de organogénesis, comprendemos que es el conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, se transformen en los diferentes órganos que conforman un organismo. Debemos recordar que antes de esto ocurre la formación de órganos rudimentarios, quiere decir la formación de órganos sin forma ni tamaño definido. La embriología humana define como organogénesis el periodo comprendido entre la 3ª a la 8ª semana del desarrollo. En esta etapa, 3ª semana, primero se produce el paso de embrión bilaminar a trilaminar, gastrulación, dando lugar al ectodermo, el mesodermo y el endodermo embrionario. Estos, a su vez, en las siguientes semanas se diferenciarán y especializarán, dando lugar a los diferentes órganos del cuerpo, cuyos esbozos quedarán conformados antes del 3er mes de gestación, periodo fetal. El periodo de organogénesis corresponde a la etapa más delicada en el que las influencias externas van a producir mayores consecuencias adversas, al condicionar un buen desarrollo de los diversos órganos del cuerpo humano. Derivados de cada una de las hojas embrionarias. Ectodermo. El ectodermo es la capa más externa de las 3 capas trilaminares, una de las 3 capas germinales del embrión. Y es la primera en formarse. Se forma durante la fase de blástula y de ahí surgirán el endodermo y el mesodermo. Emerge primero el epiblasto durante la gastrulación y forma la capa externa de las capas germinativas. En términos generales, la capa germinal ectodérmica da origen a los órganos y las estructuras que mantienen el contacto con el mundo exterior. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensitivo del oído, la nariz y el ojo. La epidermis, incluido el pelo, las uñas, y además da origen a las siguientes estructuras: las glándulas subcutáneas, las glándulas mamarias, la glándula hipófisis y el esmalte de los dientes. Todo esto ocurre entre la 3ª y 5ª semana. Ectodermo externo. El ectodermo externo se diferencia de los tejidos epiteliales y conforma la siguiente estructura: pelo, uñas, boca y la cavidad nasal, córnea, glándulas de la piel y las glándulas mamarias. Además, las glándulas anexas a esta, por ejemplo, las sudoríparas, así como las mucosas de las aberturas naturales del cuerpo, cavidad bucal, fosas nasales, etc. También forma el epitelio de revestimiento y glandular.
tubo digestivo, hígado, vías biliares y páncreas, vías respiratorias, vesícula, uretra, etc. Continuando con lo anteriormente dicho, le sigue la célula de la cresta neural. La cresta neural es considerada como la cuarta capa germinal y a partir de esta se forman los melanocitos, el sistema nervioso periférico, el cartílago facial y los dientes. Además, las células de las líneas germinales de ovocitos y espermatozoides. El tubo neural. En el tubo neural se originan los diferentes tejidos del sistema nervioso central, formado por el engrosamiento y el hundimiento de la línea media longitudinal del ectodermo. Se forma el cerebro, la médula espinal y nervios motores, la retina y la neurohipófisis. El endodermo. El endodermo es la capa de tejido más interno de las tres capas en las que se dividen los tejidos del embrión, o capas germinativas. De este modo, la capa germinal endodérmica genera al inicio el revestimiento epitelial del intestino primitivo y las proporciones intraembrionarias del alantoide y del conducto vitelíneo. Al proseguir el desarrollo, el endodermo a partir de la tercera semana da origen a las siguientes estructuras. La cubierta epitelial del aparato respiratorio, la parenquima de las glándulas tiroides y paratiroides, el hígado y el páncreas, estroma reticular de las amígdalas y el timo, revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y la uretra, revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. Y por último tenemos el mesodermo. El mesodermo es una de las tres hojas embrionarias o capas celulares que constituyen el embrión. Su formación puede realizarse por entrocelia o esquizocelia, a partir de un blastocito en el proceso denominado gastrulación. En el proceso previo a la formación del mesodermo, la gastrulación, se han formado ya las dos primeras capas, el ectodermo y el endodermo. Las células hemáticas y los vasos sanguíneos también se originan en el mesodermo, a partir de la tercera semana. Gracias. Continuando con lo que es el periodo fetal, es el que transcurre desde la 9ª semana de gestación hasta el final de la vida intrauterina. En este se produce un desarrollo y una maduración de los órganos y tejidos preexistentes. Cabe destacar que aquí no hay formación de órganos ni de tejidos. Si bien el proceso de periodo embrionario, periodo fetal es bastante gradual, es importante conocer que cuando un embrión pasa a ser feto, este se convierte en un ser humano totalmente reconocible y con lo primordial de sus principales sistemas ya formados. En esta etapa se dan varios cambios. El más así como reconocido es el hecho de que la cabeza crece lentecidamente con respecto al resto del cuerpo, ya que en el tercer mes la cabeza representa la mitad de la longitud en posición sentada del feto, en el quinto mes representa un tercio de la longitud en posición erguida y ya para el nacimiento representa la cuarta parte de la longitud total del bebé. La longitud podemos determinarla según esté sentado el feto, que sería longitud cráneo-raquis, o según esté erguido, longitud cráneo-talón. Estas dos se expresan en centímetros. Otro cambio bastante notable es que en el tercer, cuarto y quinto mes la longitud crece más rápido, mientras que en el segundo, en los últimos 2 meses de gestación, es el peso el que crece más rápido. Para explicar esto más específicamente, tenemos que de la semana 9 a la 12, la longitud cráneo-raquis varía entre 5 a 8 centímetros y el peso varía de entre 10 a 45 gramos. De la semana 13 a la 28 tenemos que la longitud cráneo-raquis varía entre 9 a 27 centímetros y el peso está entre los 60 a 1300 gramos. Y ya para el último periodo, siendo desde la semana 29 hasta la 40, la longitud cráneo-raquis se sitúa entre 28 y 36 centímetros y el peso va de 1400 a 3400 gramos. Con respecto a lo que sucede en las semanas, tenemos que de la semana 9 a la 12 los párpados se cierran y no vuelven a abrirse hasta la semana 28. Las extremidades son largas y delgadas, la cara está bien formada, aparecen los brotes dentarios y, como ya dije anteriormente, la cabeza representa la mitad de la longitud del cuerpo del feto. De la semana 13 a la 19, la longitud cráneo-caudal se encuentra entre unos 8 centímetros o más. A veces ya puede verse el sexo del bebé mediante un ultrasonido y empieza a aparecer el cabello.
De la 20 a la 23 tenemos que la piel ya recubre todo el cuerpo, hay un desarrollo muscular notable y empiezan a aparecer las cejas y pestañas, así como también la madre ya empieza a sentir al bebé moviéndose. En la semana 24 tenemos que se desarrollan las huellas palmares y plantares, ya las cejas y pestañas están bien desarrolladas y se presenta el reflejo prensil y el sobresalto. De la semana 25 a la 28 tenemos que se desarrolla el cerebro un poco más y el sistema nervioso está lo suficientemente maduro como para controlar algunas funciones corporales. Y los párpados se abren y se cierran. De la semana 29 a la 32 se presenta un gran incremento de la grasa corporal y el feto comienza a almacenar calcio, hierro y fósforo. De la semana 29 a la... no, de la semana 33 a la 36 tenemos que las uñas ya llegan a la punta de los dedos, hay un mayor incremento de grasa corporal, empieza a desaparecer el lanugo. Y ya para la última semana, de la 37 a la 40, tenemos que ya el lanugo ha desaparecido por completo, excepto en la parte de arriba de los brazos y en los hombros. Y el cabello de la cabeza se ha vuelto más grueso, más graso y más áspero. Con respecto a lo que es el nacimiento, es bien difícil determinar la fecha exacta, aunque normalmente se sitúa entre los 10 o 14 días de la fecha calculada. Para saber más o menos la edad del feto, tenemos varios factores, como lo es el inicio de la última menstruación de la madre, la longitud y el peso del feto y otros factores morfológicos. También tenemos que el ultrasonido es una herramienta bastante notable en esto para determinar la edad del feto, ya que de la séptima semana a la semana 14 nos da una longitud craneorraquis exacta. Ya de la semana 16 a la 30 empiezan a usarse otras medidas, como lo es el diámetro abdominal, el diámetro del fémur y la longitud biparietal. Es importante saber todos estos factores, ya que en el momento del nacimiento nos van a permitir saber si va a haber alguna complicación, como por ejemplo que la madre tenga la pelvis muy estrecha o que el bebé presente un problema de desarrollo. Observaciones clínicas durante el periodo fetal. Durante el periodo fetal, la longitud y el peso son factores o parámetros muy variables. Estos en ocasiones no coinciden con el peso calculado para el feto. Existen diferentes factores que pueden afectar o transformar tanto el peso como la longitud. Gran parte de ellos son de índole genético, aunque en ocasiones factores ambientales pueden promover transformaciones en ambos. A esta observación bastante común se le conoce como retardo del crecimiento intrauterino. En estos casos, el feto se encuentra en o por debajo del 10 percentil de su peso esperado para la hora del parto. Es aquí cuando denominamos a un feto como pequeño para su edad gestacional, un feto malnutrido o un feto dismaduro. El retardo del crecimiento intrauterino le provee al feto un alto riesgo en cuanto a su desarrollo neurológico. También induce malformaciones o la aspiración de meconio, que son sus primeras heces, o le permite padecer de hipoglucemia y síndrome del distrés respiratorio. El retardo del crecimiento intrauterino es promovido por anomalías cromosómicas en el 10% de los casos, la presencia de teratógenos, que son entidades externas capaces de provocar infecciones congénitas como lo son la rubiola, los citomegalovirus, el sífilis y el SIDA. También influye mucho la salud, el estado de salud, nutrición y económico de la madre, así como también los hábitos de vida. Si fuma, es alcohólica o consume drogas. También puede ser provocado por una insuficiencia placentaria. La placenta no crece como debe o no cumple su función de forma normal, es decir, brinda menor aporte de oxígeno al feto, lo que retarda o afecta su crecimiento.
Y es probable que los embarazos de mellizos, trillizos, cuatrillizos, es decir, los embarazos múltiples, presenten retardo del crecimiento intrauterino. Es por esta razón que los fetos que pesan menos de 500 gramos tienen muy pocas probabilidades de sobrevivir al nacer. Mientras que los fetos que pesan entre 500 y 1000 gramos tienen mayores probabilidades de nacer y sobrevivir gracias a cuidados especiales prenatales. El encargado del crecimiento antes, durante y después del nacimiento del feto es el factor 1 o F1CI, que actúa de manera parecida a la insulina. Este factor tiene efectos mitogénicos que promueven la proliferación y diferenciación de las células y efectos anabólicos, promoviendo el desarrollo muscular. La placenta y las membranas fetales. Cuando hablamos de membranas fetales nos referimos al amnios, al cordón umbilical, al saco vitelino, los alantoides y el corión. Conociendo estos términos, podemos decir que la placenta y las membranas fetales son derivados del cigoto, pero que no pertenecen al embrión. Es por esto que actúan como factores nutricionales, así como de protección al feto, y son expulsados durante la hora del parto. La placenta está formada por el trofoblasto, que se encarga de evitar el rechazo del feto hacia la madre, mientras que el citotrofoblasto, por su parte, se encarga de que la placenta no sea rechazada por el mismo organismo materno. Durante todo el proceso, el feto y la placenta actúan como un equipo, de forma integrada y coordinada, lo que les brinda una característica de unidad funcional. Es por esto que la placenta retiene al feto en el útero hasta la hora del parto. La placenta actúa en el intercambio de nutrientes y electrolitos, como lo son los aminoácidos, los ácidos grasos libres, los carbohidratos y las vitaminas. Es importante recalcar que llegada la hora del parto, el feto incorpora de 20 a 30 mililitros de oxígeno. Por su parte, los anticuerpos de la madre realizan su trayecto por pinocitosis en el sincitio trofoblasto, que luego son transportados a los capilares fetales. En un embarazo normal, generalmente no existe una mezcla entre la sangre fetal y la sangre materna. Es por esto que los cotiledones reciben sangre desde 80 a 100 arterias intrauterinas espirales, que luego desembocan en los espacios intervellosos. Estos espacios son capaces de soportar hasta 150 mililitros de sangre. La encargada de que la mezcla entre la sangre del feto y la materna no exista es la membrana placentaria, que principalmente está compuesta por el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos fetales, el tejido conjuntivo del eje intervelloso, la capa citotrofoblástica y el sincitio trofoblasto. Una placenta considerada a término tiene una forma discoidal que mide entre 15 a 25 centímetros, tiene un grosor de 3 centímetros y pesa aproximadamente entre 500 y 600 gramos. Esta es expulsada aproximadamente 30 minutos después del parto, produciendo lo que denominamos alumbramiento. El líquido amniótico durante la etapa fetal es producido por los riñones, por los pulmones, la epidermis y los vasos deciduales. Este tiene una función de protección al feto. Lo protege de los golpes externos o los choques externos, le facilita su movilidad, actúa como reservorio de hormonas, tanto fetales como maternas, para su desarrollo, mantiene el nivel hídrico y posee o le brinda al feto una estabilidad, una temperatura estable. El saco vitelino, por su parte, es una estructura que no se desarrolla. Esta solo persiste como
valga la redundancia, una estructura rudimentaria. Además de brindar revestimiento al sistema respiratorio y digestivo, es el lugar de formación de diversas células germinales primitivas. Placenta y membranas fetales en embarazos múltiples. Existen diversos tipos de embarazos múltiples, pero esta vez nos enfocaremos en la de los gemelos. En cuanto a los gemelos monocigóticos, estos se desarrollan por la división de un solo y único óvulo fecundado. Es por esta razón que los gemelos presentan características tanto genotípicas como fenotípicas totalmente idénticas. En estos casos se pueden dar tres formas de desarrollo. Si la implantación y división del cigoto se desarrolla en la etapa bicelular, los fetos desarrollarán una placenta, un saco coriónico y un saco amniótico totalmente diferentes. Si la implantación y diferenciación cigótica se desarrolla en una etapa temprana del blastocito, que es el caso más frecuente, los fetos desarrollan una placenta y un saco coriónico compartido, pero poseen un saco amniótico diferente. Y en la tercera, que es la implantación y separación del cigoto durante la etapa bilaminar, que es un caso muy poco frecuente, los gemelos desarrollarán placentas diferentes, pero saco coriónico y amniótico compartidos. En cuanto a los gemelos disigóticos, se trata de la evolución simultánea de dos ovocitos fecundados por diferentes espermatozoides. Es por esta razón que los gemelos no presentan ni características fenotípicas ni sexuales iguales. Por lo tanto, pueden ser un niño y una niña. En este caso, debido a que la implantación y separación del cigoto es totalmente diferente, pueden desarrollar tanto placenta como saco coriónico y saco amniótico por separado, aunque en ocasiones pueden llegar a fusionarse. El caso de los embarazos múltiples tiene o posee una alta probabilidad de mortalidad y mortandad perinatal. Es por esto que muy pocos son los bebés que llegan a nacer, y en ese caso muchos los que mueren antes de nacer. Observaciones clínicas de la placenta y las membranas plasmáticas. Durante todo el desarrollo pueden existir afecciones que regulan la actividad de estas estructuras. Podemos encontrar la eritoblastosis fetal. Es una afección dirigida a los eritrocitos fetales, produciéndoles una hemólisis. Es ocasionada por una reacción de un factor RH del feto y los anticuerpos de la madre. También se puede experimentar una mola hidatiforme, que es la hiperactividad de las intervellosidades coriónicas. Con su desarrollo puede provocar un coriocarcinoma, provocando la muerte temprana del embrión. Existen diversas afecciones que regulan el funcionamiento del líquido amniótico. Está el hidramnios, que es el aumento del líquido amniótico debido a una falta de deglución, y está el oligoamnios, que es la disminución del líquido amniótico. La ruptura prematura del amnios es la causa más frecuente de un embarazo pretérmino. Al romperse puede provocar bandas amnióticas que al rodear el cuerpo del bebé causan deformidades o amputaciones en dedos o extremidades. También existen anomalías en el cordón umbilical. Cuando este es muy largo, puede enrollarse alrededor del cuello del feto, provocando peligros a la hora de nacer o su muerte. Y cuando es muy corto, puede jalar de la placenta, que se encuentra bien establecida en el útero, generando un desprendimiento o un posible aborto espontáneo.